Buenas tardes, nos encontramos en otro capítulo de Contando la Historia. Hoy hablaremos de la Guerra Fría, haciendo énfasis en las diferentes posturas ideológicas que se encontraban presentes en ambos bloques. Para comenzar, contextualizaremos sus inicios y desarrollo. La Guerra Fría fue un enfrentamiento entre dos grandes potencias, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, que inició en 1947. Se denominó Guerra Fría ya que ninguno de estos tomó acciones directas contra el otro. Ambos se limitaron a actuar como ejes influyentes de poder en el contexto internacional. Previo al inicio de la guerra, en 1946, se produce una guerra civil en Grecia, entre las fuerzas comunistas y el gobierno monárquico conservador. Los británicos pidieron a Estados Unidos que se involucre en este suceso, ya que esta potencia enfrentaba una posible expansión del comunismo oriental, marcando así el inicio de la Guerra Fría y de la doctrina de contención que desarrollaremos luego. Todo esto dio lugar a un sistema internacional bipolar y flexible, distinguiendo roles de aliados y enemigos entre un mundo capitalista, el bloque occidental, y un mundo comunista, el bloque del este. A su vez, se distingue un actor universal, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que trató de tener un rol como atenuador de la tensión internacional. Estos dos estados adquieren un nuevo estatus en la política internacional, el de ser superpotencias. Este enfrentamiento se fue mundializando hasta convertirse en un enfrentamiento global. La primera etapa fue de enfrentamiento directo entre ambos bloques. Cada uno de ellos delimitó sus zonas de influencia y trataron de ampliarlas, para impedir el desviacionismo ideológico en sus respectivas zonas. La doctrina de contención fue un conjunto de ideas para impedir y frenar el avance del otro bando a través de rodearlo con otros países. Aunque esta se puede considerar como una similitud entre ambos bloques para impedir el avance, cada uno utilizó diferentes planes militares. La doctrina se vio reflejada especialmente en Europa, el epicentro de la Guerra Fría, donde se podría observar las diferencias entre ambos bloques. Europa se transformó entre 1946 y 1949 en el espacio de competencia de dos lógicas enfrentadas para obtener, primero seguridad y después poder, lo cual los llevaría a implementar estrategias opuestas. Abordaremos las diferencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética a partir de los puntos más relevantes. En cuanto a la ideología política, la Guerra Fría se basó en el enfrentamiento entre dos sistemas, capitalismo y comunismo. Los intereses geoestratégicos de la Unión Soviética interfirieron en el futuro de los países que quedaron en su órbita de influencia. Hubo una tendencia general en la inmediata posguerra a la formación de gobiernos de amplia base, con participación comunista y de diversas fuerzas burguesas y antifascistas. Esa fase unitaria y pluralista, legitimada en algunos países por elecciones relativamente libres, terminó entre 1947 y 1948, cuando con el respaldo de la URSS, y a menudo incitados por ella, los comunistas decidieron desplazar del poder a las otras fuerzas políticas e instaurar regímenes de democracia popular, es decir, de partido único, en ocasiones camuflados en una falsa pluralidad de grupos políticos afines. La ideología comunista soviética también afectó la concepción de la URSS sobre el sistema internacional y las prácticas del Estado. Adoptó el pensamiento marxista, el cual establece que el capitalismo es una explotación de clases entre la burguesía, quien controla la propiedad de los medios de producción y utiliza sus instituciones y autoridad a fin de mantener ese control. La solución al problema es la revolución. El capitalismo es reemplazado por el socialismo. Por otra parte, el liberalismo democrático de Estados Unidos se sustentaba en un sistema social que privilegiaba el mérito y el valor del individuo, en un sistema político basado en la participación de los ciudadanos en los procesos electorales, y en un sistema económico, el capitalismo, caracterizado por ofrecer oportunidades a los individuos para perseguir aquellas necesidades económicamente racionales con mínima o nula interferencia del gobierno. Entonces podemos decir que algunas claras diferencias de los bloques en cuanto a lo político serían que en Estados Unidos se gozaba de un sistema democrático. Había partidos con diferentes posturas políticas y el presidente era elegido por la población cada determinado tiempo. Los poderes del Estado estaban separados. En cambio, la Unión Soviética vivía el unipartidismo, es decir, que un solo partido era el que estaba en el poder. El PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética, era el único partido legal. Con respecto al ámbito económico,
Por un lado, el mundo occidental, Estados Unidos y sus aliados, optaron por un modelo económico basado en el capitalismo. El modelo capitalista, como su nombre lo dice, se basa en el capital. La propiedad privada y los bienes de producción son básicos de este sistema. El precio de los productos es definido por el mercado a través de la ley de la oferta y la demanda. El Estado tiene un papel secundario en este modelo ya que debe intervenir lo menos posible y solamente está presente a través de los marcos legales que protegen y regulan los principios del sistema. Por otro lado, en el mundo del Este, la Unión Soviética y sus aliados implementaron un modelo económico diferente basado en el socialismo. El socialismo, a diferencia del modelo capitalista, establece que el Estado es el encargado en toda titularidad de la propiedad y los bienes colectivos. El Estado fija los precios de los productos. Este modelo se basa en la idea del bien común por sobre las libertades. Ambas potencias emplearon diferentes pero similares planes de contingencia para sus aliados. Estados Unidos asumió la responsabilidad de estructurar el mundo occidental, empezando por la reconstrucción europea. Esto se denominó como el Plan Marshall, con el objetivo de reorganizar la política europea, fortalecer la democracia liberal y disminuir los problemas de seguridad. Estados Unidos brindó 13.000 millones de dólares de la época para favorecer este objetivo. En contraste, la Unión Soviética confeccionó en 1949 una organización económica supranacional, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, conocido como Comecon, para los países de Europa Central y Oriental situados en su área de influencia. Su objetivo fue el fomento de las relaciones comerciales entre los Estados miembros, presentándose como una alternativa al Plan Marshall desarrollado por el bloque capitalista. En el plano militar, cada bloque optó por establecer vínculos a través de las alianzas. Estados Unidos sumó la creación de una alianza militar que inaugurará la presencia norteamericana en el territorio europeo, incluso hasta la actualidad. La organización del Tratado del Atlántico Norte, conocido como la OTAN, brindaba garantías de involucramiento militar norteamericano en Europa. Esta alianza combinó elementos liberales, penetrando en sus aliados sus valores e ideales, pero también involucró elementos realistas, como estrategias militares de seguridad colectiva, para enfrentar la superioridad numérica militar de la URSS, y a su vez poder asegurar su doctrina de contención. Por otro lado, la Unión Soviética implementó un tratado de amistad, colaboración y asistencia mutua, conocido como el Pacto de Varsovia. Su objetivo fundamental fue contrarrestar la amenaza de la OTAN y a su vez el rearme de la República Federal Alemana para que la Comunidad Europea reorganice sus fuerzas armadas. Esta Guerra Fría se caracterizó por la particularidad de la competencia entre ambos bloques. Cada potencia quería imponer su ideología en el mundo y obtener poder. Las competencias se vieron en diferentes ámbitos, desde lo cultural hasta lo militar. Un componente central en la competencia bipolar fue la irrupción de la tecnología nuclear y el desarrollo de las bombas atómicas como parte de los arsenales de las superpotencias. Las armas nucleares, primero desarrolladas por los Estados Unidos y luego por la Unión Soviética, generaron violencia y destrucción, además de lograr que fuera menos probable su utilización. Igualmente estuvieron omnipresentes en las decisiones políticas y militares. Esta nueva racionalidad fue producto de darse cuenta que, mientras más devastación se pudiera generar, menor sería la capacidad de uso de las armas. Esta competencia se vio sumamente reflejada con la ya mencionada doctrina de contención. Mientras que la Unión Soviética se expandía efectivamente sobre Europa Oriental, los Estados Unidos diseñaron esta estrategia política, económica y militar. Se establecieron zonas geográficas de importancia, donde no se permitiría la expansión soviética, considerando la seguridad de dichos espacios como propia de la seguridad nacional norteamericana. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética delimitaron sus zonas de influencia para impedir y frenar el avance de su enemigo. La globalización generó distintos avances científicos. 2/3 partes de las 100 principales innovaciones científicas y tecnológicas entre 1945 y 1960 procedieron de Estados Unidos. A su vez, la investigación científica en la Unión Soviética, cuyos logros fueron sorprendentes en algunos campos, se vieron limitados en un terreno fundamental como era la biotecnología por el rechazo que se provocaba en el régimen estalinista, que asociaba esta disciplina a la ciencia nacional socialista. Un hecho de suma importancia es la carrera espacial.
En 1955, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética declararon sus primeras intenciones de enviar satélites artificiales al espacio. Esta carrera fue una pugna entre ambos bloques por la conquista del espacio. El inicio de la carrera espacial se hizo efectivo con el lanzamiento soviético del Sputnik 1 el 4 de octubre de 1957. Supuso el esfuerzo paralelo de ambos países de explorar el espacio exterior con satélites artificiales y de enviar humanos al espacio. La llegada a la Luna fue solo la meta final de esta carrera tecnológica. Los medios de comunicación jugaron un papel fundamental. Las propagandas empleadas por los bloques reflejaban distinguidamente sus ideales. Por un lado, podemos ver cómo Estados Unidos se hacen perseguir la idea de un sueño americano, la imagen del hombre ideal. Estos ideales de la época se basaban en un dominio patriarcal y del puro consumo. A diferencia, la Unión Soviética buscaba imponer sus valores colectivos. Se puede apreciar cómo el mundo comunista propagaba un rol diferente de la mujer buscando su autonomía. A su vez, su objetivo fue adoctrinar a los niños y jóvenes para convertirlos en una generación comunista. El cine, la radio y la televisión conformaron un imaginario colectivo a través de los modernos medios audiovisuales llenos de ilusiones y temores. Dentro de la natural diversidad de los contenidos canalizados por los medios, parten tanto desde la información hasta el puro entretenimiento. Sobre todo, en los años 70 se pueden apreciar varios filmes con un trasfondo de los grandes temas de la Guerra Fría. Para finalizar, los historiadores consideran que la Guerra Fría terminó con la caída del muro de Berlín en 1989, lo que significó la reunificación de un país dividido durante muchos años y a su vez la posterior desaparición de la Unión Soviética en 1991. Aunque el fin de la guerra no demostró que la división del mundo en dos bloques termine, sino que en la actualidad se puede observar gobiernos con ideologías muy diferentes. El país más importante de la antigua Unión Soviética, Rusia, sigue siendo rival de Estados Unidos para extender su influencia a nivel global. Ambos gobiernos se posicionan en conflictos internacionales ya que desean mantener su autoridad. Estados Unidos hoy es una de las grandes potencias, lo que evidenció la preponderancia del capitalismo en la mayoría de los países.